Hola, hola, bienvenidos. Qué bueno que podamos nuevamente dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios. Hoy nuevamente, terminando esta serie de parábolas de Mateo 13, vamos a partir ahí de la penúltima y luego la última parábola que comparte el Señor Jesús. Así que prepara tu Biblia, ábrela en el capítulo 13 de Mateo y sin más, iniciamos con oración. Bendito Padre Celestial, gloria a tu nombre y santo eres tu Señor. Gracias Jesús, gracias Señor, gracias Dios por todas las bondades que tienes para con nosotros. Señor, en esta hora que tu Espíritu Santo preceda todo lo que hagamos, Dios, y que podamos este tiempo comprender tu palabra y poderla vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y estamos, como decíamos, en las dos últimas parábolas de Mateo 13. Aquí en Mateo 13, 45 al 46 vamos a iniciar el día de hoy, así que ten tu Biblia abierta en ese pasaje y sobre todo el corazón dispuesto y vamos todos juntos a leer la palabra de Dios. Dice así: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta corta y pequeña parábola también es exclusiva de Mateo. Tampoco la vamos a encontrar en Marcos ni en Lucas y menos en Juan. Así que es otro de esos materiales que solamente encontramos en el Evangelio de Mateo. Vamos a verla. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Las perlas en la antigüedad, en el área del Medio Oriente, en este pequeño mapa aquí tendríamos la región de Israel, aquí frente al mar Mediterráneo, aquí está la península arábiga, pero en esa época las perlas provenían principalmente del Golfo Pérsico, que lo tenemos aquí, y de las costas del Océano Índico, de toda esta región provenían las perlas y eran pues sí de esta región y pues se mercadeaban por todo el Medio Oriente. Tenían las perlas en sí, eran de gran valor. Obviamente su valor variaba según el tamaño y la perfección o la calidad de la misma. Y por ese mismo motivo, solo personas ricas podían comprarlas. Entonces era un tipo de producto que no era para todo el mundo, solamente gente pudiente. Y de hecho lo utilizarían para adornarse con joyas y así pues distinguirse de los demás, siendo estas personas usualmente pudientes, muy ricas, las que podían comprar las perlas. Eran objeto entonces por tanto, al ser de tanto valor, eran objeto del comercio por parte de mercaderes especializados en el tema del comercio de joyas, de ese tipo de productos de alto valor, de alta gama, como llamaríamos hoy día, en este caso las perlas. Y en la parábola vemos que Jesús menciona un mercader. La palabra griega para mercader es emporoi. Emporoi ya te suena, ¿verdad? A emporio. Bueno, es que emporio es como un mercado, pero a gran distancia donde se hacen negocios. Ese era el concepto de un emporio. Y emporoi, entonces, es un mercader que hace negocios comprando y vendiendo mientras va y viene en sus viajes. Así que un mercader, un emporoi, podía ir, por ejemplo, de Jerusalén hasta la región del Golfo Pérsico, comprar allá en los mercados de perlas y traerlas hasta acá, a Damasco o a la región de Egipto, etcétera, y venderlas con una buena ganancia. Ese era un emporoi. Entonces, este en particular, el de la parábola, se dedicaba al comercio de perlas, porque habían comerciantes o mercaderes que se dedicaban obviamente a diferentes productos. Y este en particular, según la parábola, estaba buscando buenas perlas. ¿Qué significa buenas perlas? Perlas de gran valor. O sea, este era un comerciante que se especializaba en perlas ya de mayor costo. Por tanto, sus clientes también seguramente, según el texto de la parábola, serían personas pudientes.
Y dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Fíjate, en su búsqueda, según la parábola que narra el Señor, este mercader, este emporoy, encuentra una perla preciosa. Ya el adjetivo preciosa habla de una perla realmente magnífica, realmente perfecta o grande o de un color nácar impecable. Una perla muy valiosa cuando usa el adjetivo preciosa. Y dice el Señor que este mercader, al ver una perla tan valiosa, probablemente en ese momento no tenía suficiente dinero para comprarla. No hay que ponernos, ya le decía en esto de las parábolas, no hay que ponernos a buscarle razones, porque la parábola lo que quiere es ilustrar una verdad, no narrar una historia con todo detalle. Pero evidentemente lo que da la idea es que en ese momento no tenía el dinero suficiente, entonces se va, vende todo lo que tiene, sus propiedades, lo que sea, terrenos, lo que tenía, o incluso mercancía que había acumulado, vende todo y con eso vuelve para comprar la perla. Con lo recaudado por la venta de todos sus bienes, compra la perla. Obviamente, es evidente que si esto hizo este mercader es porque debía resultarle mucho más valiosa la perla que todo cuanto había vendido para poder comprarla. Es la misma idea que teníamos en el caso de la parábola del tesoro oculto. Así que este mercader vendió todo para comprar la perla porque esta valía mucho más de lo que él poseía. Y en este sentido, como en la parábola del tesoro escondido, en este caso también estamos viendo que el Señor compara el reino de los cielos con una historia donde se entrega todo lo que se tiene por adquirir algo de mucho mayor valor. Esa es la enseñanza principal dentro de la parábola. Los demás son detalles para ilustrarla y armar de una forma que pueda ser memorizada por los oyentes. Que la persona vende todo lo que tiene para comprar algo que le encuentra de mucho mayor valor. Igual que en la anterior, igual que en la parábola del tesoro escondido, esta parábola entonces ilustra la actitud y acción de la persona que reconoce el infinito valor de entrar en el reino de los cielos mediante la salvación por la fe en Jesucristo. Entonces es la misma enseñanza, el hecho de que se ponga todo lo necesario, se anteponga todo para acceder, entrar al reino de los cielos mediante el reconocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador. De tal manera que se valora eso como un bien supremo que nada es poco para adquirirlo. De tal manera que esa es la enseñanza muy similar a la del tesoro escondido. Y en este sentido podríamos decir que hay muchas cosas que uno pudiera considerar valiosas en este mundo, muchas perlas. Tú puedes encontrar profesión, puedes encontrar familia, puedes encontrar bienes materiales, carro, casa, incluso experiencias como los viajes, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que podemos considerar perlas, buenas perlas en este mundo, pero aquí estamos hablando de la mejor perla, la más preciosa de todas, la más valiosa de todas, la perla preciosa, lo que llama el subtítulo en algunas versiones de la Biblia, la perla de gran precio. Es la mejor de todas, la salvación en Cristo Jesús. Contra eso no hay nada que se le compare en valor. Así que definitivamente haríamos un buen negocio si sacrificáramos lo que tuviéramos que sacrificar por adquirir esta perla de gran precio, como ilustra esta parábola. Y es lo que dice Pablo en Filipenses 3, 7 al 9. Pablo en Filipenses 3, 7 al 9, que ya habíamos leído en el caso de la parábola del tesoro oculto, dice así: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo, dice Pablo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. De tal manera que el testimonio de Pablo puede ser el testimonio de cualquiera de nosotros. Tenemos que reconocer que no hay nada más valioso que la salvación en Cristo Jesús. Así es. Ahora bien, recalcar, como ya lo hicimos en la parábola del tesoro, que aunque la salvación es por gracia mediante la fe, no tenemos que pagar, nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de esfuerzo personal en el sentido de ganarnos esa salvación, es por gracia mediante la fe en Jesucristo. Lo dice Efesios 2:8, que eso, por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Aunque es así, siempre hay cosas a las cuales debemos renunciar. Ya lo hablamos la vez pasada, que puede ser el tema del orgullo, el tema de los prejuicios, el tema del qué dirán, el tema de algún tipo de atadura que tengo, ya sea a un hábito, a un pecado que no quiero dejar porque si vengo a Cristo va a tener que dejarlo a un lado, o porque sencillamente tengo una concepción religiosa que no quiero cambiarme de religión. Ese tipo de conceptos son cosas que tenemos que en un momento sacrificar. Así que sí hay cosas a las cuales renunciar. Dijo Francisco La Cueva, o escribe el doctor Francisco La Cueva, escribe y dice en esta cita: quienes han comprendido bien el valor de esta perla estarán prestos a dejarlo todo para seguir a Cristo. No a todos les pide Dios que lo dejen todo para seguir a Cristo, pero a todos les pide la disposición para hacerlo. Repito, dice la cita del doctor La Cueva, no a todos les pide Dios que lo dejen todo para seguir a Cristo, pero a todos les pide la disposición para hacerlo. Y pone estas citas bíblicas, por ejemplo, de Mateo 19, 21 y 27, dice: Jesús les dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, le dijo al joven rico. Y en el 27, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Es decir, en este caso se aplicaría que hay personas a las cuales Jesús le pide dejarlo todo por seguirle. Pero, aunque a no todos les pide eso, a todos nos pide la disposición para hacerlo. O sea, no es que nos pide hacerlo, pero que estemos dispuestos a hacerlo. Mateo 10, 37 o bueno, y en Lucas 19, 8 al 9 también está el caso de Saqueo, que dice que puesto de pie le dijo el Señor aquí: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado, a algunos se lo devuelvo cuadriplicado. Y Jesús le dijo: ha venido la salvación a esta casa. Y en el caso de la frase que a todos les pide la disposición para hacerlo, es decir, que ese precio debemos estar, aunque no nos lo pida Dios, debemos estar dispuestos a pagarlo. Mateo 10:37 dice que el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz, dice el 38, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Estas palabras nos dicen que definitivamente hay que de poner actitudes, prejuicios y ataduras para reconocer la necesidad que tenemos en Cristo Jesús. En Mateo 16:24, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, como vemos, a eso se refiere ese precio que pagamos por esta perla preciosa que es la salvación en Cristo Jesús. No estamos hablando de salvación por obras, sabemos que es por fe, pero siempre hay cosas que debemos estar dispuestos a entregar para poder aceptar esa salvación, porque si no, no vamos a dar ese paso de fe, nos van a atar, nos van a cegar. Entonces, en cuanto a esta parábola, tenemos que hay un parecido muy importante entre ella y la parábola del tesoro escondido. Tenemos aquí el personaje, la actividad, el hallazgo y la acción. 5 elementos en los cuales se parecen. Por ejemplo, acá el personaje es un hombre. En el caso de la perla de gran precio es un mercader. En cuanto a la actividad, el hombre en la parábola del tesoro escondido excava. Es decir, él estaba excavando en el campo como un obrero, como un jornalero más,
no buscaba nada, él estaba excavando, no dice que estaba buscando nada. Se encontró el tesoro, él estaba excavando, pero no lo estaba buscando. En cambio, el mercader sí estaba buscando la perla, estaba en su búsqueda. En este sentido, en estas dos parábolas que enseñan una verdad similar, podríamos, digamos, animarnos a decir que en la parábola del tesoro escondido vemos el caso de aquellos que están, digamos, no buscando al Señor, pero que en un momento dado alguien se los presenta y llegan a conocer a Cristo Jesús, el tesoro más valioso. Y en el otro caso tenemos esos que andan en la búsqueda de una respuesta, quieren saber cuál es el significado de la vida, sienten que hay algo más y están en búsqueda, son esos buscadores que están ansiosos de que alguien les dé una respuesta y de repente pues encuentran esa perla preciosa que es la respuesta a la vida eterna en Cristo Jesús. De tal manera que podríamos decir que en ese sentido una parábola ilustraría a aquella persona que encuentra al Señor sin ser un buscador per se, sino que en un momento dado lo recibe porque alguien se lo presenta, y en el otro caso es uno que sí está buscando. En ambos casos es por la fe que se puede recibir esa salvación. En el caso del tesoro escondido, el hallazgo es un tesoro, pero en el caso de la perla de gran precio, obviamente una perla. La acción es similar. El hombre, en el caso del tesoro, va, vende todo lo que tiene. En el caso de la parábola de la perla, va y vende todo lo que tiene también. Y el resultado es que el hombre compra el terreno y con el terreno el tesoro, y en el caso acá, en la otra parábola, el hombre compra la perla. Como ven, muy similares, aunque con unas pequeñas diferencias, de tal manera que es interesante de comparar. Ahora bien, en el caso de la parábola de la perla de preciosa, la perla de gran precio, ahí hay, en cuanto a la interpretación, hay algunas diferencias. Ya hemos dicho que la interpretación más obvia y la que más consideramos es que el creyente es ese mercader, o el caso del hombre, en el caso del tesoro, que el tesoro es la salvación en Cristo Jesús. Y en el caso de la perla, lo mismo, que en ambas parábolas ese tesoro encontrado, esa perla, es la salvación en Cristo Jesús. En esto coinciden autores como William Hendrickson, William Barclay, Matthew Henry, Bruce, Alexander, John MacArthur, Francisco Lacueva y Franzmann. Son autores muy reconocidos, exégetas muy recomendados, que coinciden en esta interpretación que es la que le estamos dando en este momento. Pero tenemos que reconocer que hay algunos muy buenos estudiosos que ven otra interpretación. Por ejemplo, que el hombre y el mercader, en el otro caso, en ambas parábolas, es Cristo, que da su vida. Primero se despoja del ser igual a Dios como cosa no, a la cual no aferrarse. Se hace hombre, se humilla a la condición de siervo y da su vida en la cruz del Calvario. Es un precio incalculable. Y que el tesoro por el cual pagó ese precio es la iglesia, igual la perla. Y en esta interpretación tenemos expositores como Samuel Pérez Millós y Ernest Trenchard, que son también personas de gran prestigio dentro de la comunidad teológica internacional. De tal manera que es una interpretación que pues ves es un poco diferente, pero en este caso nosotros favorecemos más la primera. Y en tercer lugar está una interpretación que predomina entre los teólogos de corte dispensacionalista, en donde el hombre o el mercader en ambos casos es Cristo, pero en el caso del tesoro, interpretan que se trata de Israel, que así como Israel, el Señor vino por ellos, pero lo rechazaron y se quedó ahí oculto en el mundo por ya más de 2000 años hasta que Cristo vuelva y lo pueda entonces presentar como cabeza de naciones en el reino milenial. Así mismo estaba el tesoro oculto, él lo encontró el hombre y luego lo oculta para después volverlo a sacar cuando compra el terreno. Y que en el caso de la perla sí es la iglesia. Entonces, esta diferencia en qué es qué significa la parábola del tesoro y cuál es la perla, es típica de los teólogos de corte dispensacionalista como John Walvoord
Harrison, William McDonald, Unger, C.E. Scofield y Dake, por poner algunos ejemplos. Entonces, como ven, esta diferente interpretación nos ilustra lo que ya hemos en algunos momentos recalcado en cuanto a las parábolas, que si comenzamos a interpretar los detalles de cada elemento de la parábola, podemos encontrar diferencias, y no son diferencias malintencionadas, sino que sencillamente interpretaciones serias y quizás con mucho mérito cada una de ellas, por gente muy bien posicionados en cuanto al tema de teología y demás, así que no podíamos criticar a ninguno de ellos. Nosotros, pues aquí sencillamente lo ponemos como ejemplo de cómo puede haber estas diferencias cuando entramos en estos detalles. Pero en el caso de la parábola de la perla, sí favorecemos el hecho, como el del tesoro, que es el creyente encontrando lo más valioso que puede encontrar, que es la salvación en Cristo Jesús, y creemos que estamos en buena compañía cuando la entendemos así. Y llegamos entonces a Mateo 13, 47 al 50, que es la última de las parábolas. Esta solo aparece también en Mateo, no aparece en ninguno de los otros sinópticos. Es también exclusiva de Mateo este texto. Dice así Mateo 13, 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice que asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Esta, como decíamos, es la séptima y última de las parábolas compartidas por Jesús en este capítulo 13, en esta serie de 7, así que es la séptima. Esta fue compartida, como vemos en el contexto del pasaje, estando ya aparte con los discípulos en la casa. Ya este cambio de escenario lo comentamos en la sesión pasada. Así que este no lo compartió tampoco allá frente a la multitud en la barca. Y en este sentido, interesante que el tema de la pesca era obviamente conocido por los oyentes de Jesús. Ellos vivían la mayoría alrededor del mar de Galilea. Y varios de estos discípulos eran pescadores, como vemos por ejemplo en el caso de Mateo 4, 18 y 21, que andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y también en el 21 dice que pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, también eran pescadores. O sea que varios de los apóstoles, varios de los 12 de los discípulos eran pescadores, así que conocían muy bien el tema. Es más, Jesús les había llamado a ser pescadores de hombres. Lo dice Mateo 4:19, que él les llama a ser pescadores de hombres. Dice, les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. De tal manera que la idea de la pesca es reiterada en las enseñanzas de Jesús y en este caso, en esta parábola, puesto que, como le decíamos, la parábola para que impacte tiene que hablar de temas conocidos para los oyentes, y nada como la pesca para hablarle a un pescador. Ahora, aquí se habla en la parábola de una red, pero no cualquier red, sino de la red barredera o de arrastre, que en el griego se llama segene, que no es la red arrojadiza o llamada atarraya, que en griego es anfiblestrón, que se menciona, por ejemplo, en Marcos 1:16. Dice que andando justo al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, es decir, que la tiraban como la atarraya que se tira para jalarla desde la orilla. Esta no es ese tipo de red, esta es una red barredera o de arrastre, la que está mencionando aquí con el nombre griego segene. Esta red, esta de arrastre o segene en el griego, se lanza al mar entre dos barcas, es decir, son barcas que entran al mar, en este caso al mar de Galilea, y cada una lleva un extremo de la red y entonces la lanzan entre ambas. Y se deja descender porque se le ponen pesas en los bordes, en el borde inferior, y eso hace que caiga. Y luego, entonces, cuando va llegando al fondo, entonces se arrastra,
llevada de cuerdas de cada una de las dos barcas, formando entonces una especie de cono hasta la orilla, cerrándose entonces alrededor de los peces que va entonces recogiendo en su interior. Es este el tipo de red de la cual Jesús habla en esta parábola y que seguramente estos pescadores conocían. Asimismo, entonces, dice que esa red recoge toda clase de peces. Entonces, así como la red es echada al mar, que es símbolo del mar, dicho sea de paso, de la humanidad, por ejemplo, leemos en Isaías 57:20, dice que los impíos son como el mar en tempestad. Muchas veces se ilustra a la humanidad con el mar. Como la red es echada al mar, así el evangelio del reino es ofrecido a todas las personas en el mundo. Marcos 16:15 dice que Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es decir, no discrimines, tira la red a todos, a ver qué pescas. La red a toda criatura. El evangelio a toda criatura. Ahora, como son recogidos peces buenos y peces malos en la red, así habrá creyentes junto con simples profesantes religiosos, que no creyentes verdaderos, entrando en esa red, es decir, uniéndose al resto de los verdaderos creyentes y quizás hasta ingresando a las iglesias locales. Mateo 7, 21 al 23, fíjate lo que dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces vemos aquí que así como en la red se recogen peces buenos y peces malos, puede que producto de la predicación del evangelio lleguen personas sinceras, con fe verdadera, y otros que sencillamente serán religiosos, profesantes, que vendrán por algún tipo de ganancia secundaria o sencillamente curiosidad, etcétera. De tal manera que esa sería la enseñanza principal de la parábola. De eso podemos deducir que sí, muchos están en la iglesia, pero no todos son la iglesia. Es decir, no todas las personas que participan de la iglesia, no todos los que asisten a una iglesia local son creyentes y todos lo sabemos. Entonces, saber que en esa multitud de personas que inclusive pueden llamarse cristianos, hay personas que realmente no han tenido una genuina conversión, sino que sencillamente simpatía, quizás como dicen, convencido pero no convertido, etcétera, o personas que sencillamente, pues en su momento de duda se apartarán. Así que eso es una verdad que tenemos que reconocer. Ahora, importante, importante, el mensaje de la parábola también es que sencillamente debemos tirar la red a todo el mundo. Es decir, no ponernos nosotros a discriminar, a este no, a este sí, a todos, dar oportunidad a que todos se salven, abrir las puertas de la iglesia para todos, que algunos acepten genuinamente a Jesucristo y otros solamente sean unos simples profesantes que no convertidos, sino solamente religiosos, eso solamente Dios lo sabe. A la iglesia del Señor le toca tratar de que todos puedan tener la oportunidad de recibir el mensaje de salvación en Cristo Jesús, y a eso es a lo que el Señor nos está llamando. No debemos eh, 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 coartar esa oportunidad, pero obviamente sin dejar de mantener el orden y la sana doctrina. Tampoco es que vamos por pretexto de que venga todo el mundo a aceptar que vengan personas con falsas doctrinas o con algún tipo de desorden a dividir la iglesia. No, la iglesia tiene que poner disciplina, ciertamente, eso es otro tema. Pero en cuanto a la oportunidad de que todos puedan recibir el mensaje de salvación, en ese sentido tenemos que ser abiertos a que todos lleguen, pero sabiendo que habrá personas que lleguen a nuestras iglesias, pero que no van a estar genuinamente convertidos, y nosotros no tenemos en ese sentido que estar haciendo discriminación. Dios dará en su momento, como vamos a ver en la próxima lección, al estudiar la parte final de esta parábola. Sigue allí conectado
revisa lo que hemos compartido, que el Señor te siga ayudando y bendiciendo rica y abundantemente.